Mis padres me echaron con la frialdad de quien tira basura. Al final del día, recibí $29 millones en mi cuenta. Al despertar, encontré 72 llamadas perdidas de quienes me despreciaron. Soy Valeria Solís y tengo 28 años. Mis padres arrojaron mis pertenencias al césped delantero como bolsas de basura en el día de la recogida, mientras $29 millones reposaban en mi cuenta bancaria. Me quedé allí, en pijama, a las 7 de la mañana, viendo cómo las fotos de mi infancia se esparcían por el pasto húmedo. Mi madre ni siquiera miró hacia atrás cuando cerró la puerta de golpe. 3 horas después, estaba sentada en una cafetería cuando mi teléfono explotó, 72 llamadas perdidas. Permítanme retroceder y contarles cómo terminé aquí, porque hace 24 horas, yo era simplemente la Valeria Solís de siempre, la hija decepcionante que todavía vivía en casa. Trabajaba a tiempo parcial en una librería local, tenía exactamente $347 en mi cuenta corriente, y mi mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para la gasolina para aguantar la semana. Mi familia no era rica, pero tampoco éramos pobres. Ricardo, mi padre, trabajaba en la construcción, Elena, mi madre, era enfermera, y mi hermano menor, Tomás, era el niño de oro estudiando medicina en la Universidad Estatal. Yo era la que nunca se esforzaba, según cada conversación en la cena familiar durante la última década. La llamada llegó un martes por la tarde mientras estaba colocando novelas románticas. Mi gerente, Sofía, me entregó el teléfono con una expresión extraña. «Algún abogado quiere hablar contigo». La voz al otro lado era nítida y profesional. «Señorita Solís, le habla el abogado Roberto Herrera de Herrera, Bradford y Asociados. Represento el patrimonio de Margarita Miller. Necesito discutir su herencia con usted inmediatamente». Margarita Miller. ¿La tía abuela Margarita? La tía de mi padre, la oveja negra de la familia que se mudó a California hace 30 años y nunca miró atrás. La había conocido exactamente 2 veces en mi vida, ambas cuando era pequeña. Ella me enviaba billetes de $20 y tarjetas de cumpleaños hasta que cumplí 18 años. Luego, nada. Lo siento, pero creo que tiene a la persona equivocada, dije, sujetando el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras seguía apilando libros. Apenas la conocía. Señorita Solís, le aseguro que tengo a la persona correcta. Margarita Miller falleció hace 6 meses y la dejó como única beneficiaria de su patrimonio. Necesitamos reunirnos de inmediato para discutir la transferencia de activos. Los libros en mis manos de repente se sintieron imposiblemente pesados. ¿Qué tipo de activos? Hubo una pausa. Preferiría discutir esto en persona. Está disponible mañana a las 10 de la mañana. Acepté, sobre todo porque pensé que tal vez habría suficiente dinero para finalmente mudarme de la casa de mis padres. Quizás unos pocos miles, lo suficiente para un depósito de seguridad para un apartamento. La broma familiar era que la excéntrica tía Margarita probablemente me había dejado su colección de gatos de cerámica. Qué equivocados estábamos todos. El miércoles por la mañana, conduje mi destartalado Honda hasta el bufete de abogados en el centro. El edificio era todo mármol y caoba, el tipo de lugar que gritaba dinero serio. Roberto Herrera parecía haber salido de un drama legal, completo con cabello plateado y un traje caro. Señorita Solís, dijo, haciendo un gesto hacia una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Gracias por venir. Imagino que esto es una sorpresa. Un poco, admití, jugueteando con la correa de mi bolso. Siempre pensé que se había olvidado de mí. Él sonrió. Al contrario, Margarita hablaba de usted frecuentemente. Estaba muy orgullosa de su independencia y carácter. ¿Mi carácter? Casi me río. Señor, creo que me confunde con otra persona. Trabajo a tiempo parcial en una librería y vivo con mis padres. Ella mencionó eso específicamente, dijo. Abrió una carpeta gruesa. Margarita creía que usted era el único miembro de la familia que no estaba motivado por la codicia o el estatus. Observó cuidadosamente la dinámica de su familia durante sus visitas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir con observó? Margarita era excepcionalmente rica, señorita Solís. Hizo varias fortunas en bienes raíces y tecnología en California.
Con los años, varios miembros de la familia la contactaron cuando necesitaban dinero. Usted nunca lo hizo. Tenía razón. Nunca se me había ocurrido contactarla. Cuando Tomás necesitaba dinero para la universidad, mis padres habían hablado de pedirle a la tía rica Margarita, pero decidieron no hacerlo. Cuando el negocio de la construcción de Ricardo tuvo problemas, se habló de dinero de California. Pero yo siempre me mantuve al margen de esas conversaciones. ¿De qué tan rico estamos hablando?, pregunté. Roberto Herrera me miró directamente a los ojos. $29,400,000, más una casa en Malibú, varias inversiones y varias piezas de arte valiosas. La habitación se tambaleó. Apreté los reposabrazos de la silla para no caerme. Lo siento. ¿Qué? $29,40 millones, señorita Solís, es suyo. Me quedé mirándolo, esperando el chiste final. Cuando no llegó, empecé a reír. No una risa alegre, sino esa risa histérica que ocurre cuando tu cerebro se cortocircuita. Esto es una locura, logré decir entre risas. Me está diciendo que la tía que apenas conocía me dejó casi $30 millones. La transferencia se completará en 48 horas, confirmó. Sin embargo, hay una condición. Margarita insistió en que no le informara a su familia sobre la herencia hasta después de que el dinero esté en su cuenta. Fue muy específica al respecto. El viaje a casa fue un borrón. Seguía pensando que lo había imaginado todo, que me despertaría y volvería a mi vida normal, pero los documentos legales en el asiento del pasajero eran muy reales, y mi teléfono no dejaba de vibrar con correos electrónicos de confirmación de bancos que nunca había oído. $29 millones. El número se sentía imposible, como intentar imaginar la distancia a la luna. Había pasado de contar monedas para el dinero de la lavandería a tener más riqueza de la que la mayoría de la gente podría gastar en una vida. Cuando llegué a casa, mi familia estaba exactamente donde los había dejado. Ricardo veía televisión. Elena estaba revisando su teléfono. Y Tomás estaba en la mesa de la cocina con sus libros de texto. Una tarde normal de miércoles, completamente inconscientes de que todo acababa de cambiar. ¿Cómo fue la reunión con el abogado?, preguntó mamá sin levantar la vista. ¿Valió la pena perder el trabajo? Me paré en el umbral sosteniendo papeles por valor de más dinero del que jamás habían visto. Bien, solo unos papeles para firmar. Tomás levantó la vista de su libro de química orgánica. ¿Qué te dejó la vieja loca? Algo así como su colección de cerámica rara, dije. La mentira se sintió extraña en mi lengua, pero Roberto Herrera había sido muy claro sobre los deseos de Margarita. Ella quería que tuviera 48 horas para procesar todo antes de que mi familia lo supiera. Mirando hacia atrás, creo que ella los entendía mejor de lo que yo jamás lo hice. Esa noche, me acosté mirando el techo. Mi computadora portátil equilibrada sobre mi pecho mientras actualizaba mi cuenta bancaria cada pocos minutos. Nada todavía. Pero los abogados me habían advertido que la transferencia llevaría tiempo. Seguí leyendo la carta de Margarita, tratando de entender por qué me había elegido a mí. Valeria, comenzaba con su caligrafía cuidadosa. Eres la única en nuestra familia que nunca me pidió nada. Todos los demás veían signos de dólar cuando me miraban, pero tú solo viste a una persona. Eso es más importante de lo que crees. Ella nos había estado observando durante años, aparentemente, prestando atención a cómo nos tratábamos, cómo hablábamos de dinero, cómo manejábamos la decepción. Había notado que cuando Tomás necesitaba fondos para la universidad, yo tomaba turnos extra en la librería para ayudar con los gastos familiares sin que me lo pidieran. Había visto que cuando el negocio de Ricardo tenía problemas, yo cancelaba discretamente mis propios planes para ahorrar dinero. Nunca pensé en esas cosas como rasgos de carácter. Simplemente parecían lo que haces por tu familia. La carta continuaba: le dejo todo porque confío en que lo usarás sabiamente, pero tenga cuidado, Valeria. El dinero cambia a las personas y revela quiénes son realmente. Algunos de sus familiares podrían sorprenderla, y no de buena manera. En ese momento, pensé que estaba siendo paranoica. Eran mis padres, mi hermano. Me querían. Claro, teníamos nuestros problemas,
Pero ¿qué familia no los tiene? El dinero no podría cambiar los lazos fundamentales entre nosotros. El jueves por la mañana llegó sin cambios en mi cuenta bancaria, pero algo se sentía diferente en la casa. Ricardo estaba haciendo llamadas en tonos bajos. Y Elena no dejaba de lanzarme miradas raras durante el desayuno. Valeria, dijo casualmente, untando mantequilla en su tostada. Ese abogado que llamó ayer, ¿cuál era su nombre otra vez? Roberto Herrera, respondí, sin sospechar nada. Ella asintió como si estuviera guardando esa información. ¿Y dijo que era sobre la herencia de la tía Margarita? Sí, solo unos trámites finales. Tomás levantó la vista de su cereal. ¿Nos dejó algo bueno? Podría usar algo de dinero extra para las solicitudes de la Facultad de Medicina. Tomás, advirtió Ricardo, pero estaba sonriendo. No seas codicioso. Pero pude ver algo calculador en su expresión. Todos me miraban de manera diferente, como si estuvieran esperando algo. Me hizo sentir incómoda de una manera que no podía nombrar del todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Emma. Café más tarde. Parecías rara ayer. Emma era la única persona a la que le había contado sobre la reunión con el abogado, aunque no le había mencionado la cantidad. Ella sabía que algo andaba mal, pero no estaba lista para explicar que aparentemente me había convertido en una de las personas más ricas de nuestro pequeño pueblo de la noche a la mañana. Pasé el día en el trabajo, distraída y nerviosa cada vez que mi teléfono vibraba. Sofía notó mi estado de ánimo y me envió a casa temprano, lo cual fue perfecto porque necesitaba revisar mi cuenta una vez más. A las 4:37 de la tarde del jueves, 20 de julio, el saldo de mi cuenta bancaria cambió de $347 a 29.400,347 $. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto completo, mis manos temblando. Era real. Todo era realmente real. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada era de un número que no reconocía. Luego otra, y otra. A las 6 de la tarde, mi teléfono se había convertido en un flujo constante de notificaciones, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso solicitudes de amistad en redes sociales de personas que nunca había oído. De alguna manera, la noticia se había extendido. Estaba sentada en mi coche fuera de una gasolinera tratando de procesar lo que estaba sucediendo cuando mi padre me llamó. Valeria. Su voz estaba tensa con una emoción que no pude identificar. Necesitamos hablar. Vuelve a casa ahora mismo. Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo sabe todo el mundo? Solo vuelve a casa ahora, me interrumpió. Y no hables con nadie más hasta que llegues. El viaje de 15 minutos pareció horas. Había coches estacionados fuera de nuestra casa que no reconocía. A través de la ventana de la sala, pude ver gente moviéndose adentro. Mi estómago se hundió al darme cuenta de que mi tranquila reunión familiar se había convertido en algo mucho más grande. Entré por la puerta principal para encontrar a mis padres, Tomás, ambos pares de abuelos, mi tío Gerardo, y varias personas que no reconocí de inmediato, todos sentados en nuestra pequeña sala de estar. Todos se giraron para mirarme cuando entré. Ahí está, dijo el tío Gerardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nuestra pequeña millonaria. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? Tomás se topó con Jacobo Morales en el banco. Explicó mi madre. Jacobo era cajero en el Primer Nacional y aparentemente tenía una interpretación muy laxa de la confidencialidad del cliente. Mencionó haber visto algo de actividad interesante en la cuenta. Tomás tuvo la decencia de parecer avergonzado. Solo estaba haciendo un depósito para mi fondo de apartamento. Jacobo dijo algo sobre que la familia Miller estaba teniendo un gran día. 29 millones de dólares, dijo Ricardo lentamente, como si estuviera probando cómo sonaban las palabras. Eso es lo que dijo Jacobo. La habitación quedó en completo silencio. Todos me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta algo que se parecía incómodamente al hambre. ¿Es cierto?, preguntó la abuela Miller en voz baja. Podría haberlo negado. Podría haber afirmado que Jacobo se equivocó o exageró.
Pero algo en sus caras me dijo que ya sabían la verdad. Y mentir solo empeoraría las cosas. Sí, dije simplemente. La explosión de voces fue inmediata. Todos hablando a la vez, haciendo preguntas, dando sugerencias, compartiendo sus opiniones sobre lo que debería hacer con el dinero. A través del caos, capté fragmentos: fondo universitario, oportunidades de inversión, familia, negocio, casa nueva. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que te das cuenta de que las personas más cercanas a ti podrían no ser quienes pensabas que eran? Es una sensación que te revuelve el estómago y que no le desearía a nadie. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suficiente, la voz de Ricardo cortó el ruido. Todos deben calmarse y dejar que Valeria piense. Pero cuando miré su cara, pude ver que él estaba tan afectado como todos los demás. Había algo calculador en su expresión, como si ya estuviera gastando dinero que no era suyo. Esta es una noticia increíble para nuestra familia, continuó. Necesitamos ser inteligentes al respecto. Hagan planes. Valeria nunca ha manejado este tipo de dinero antes. ¿Qué quiere decir con nuestra familia?, pregunté. La pregunta pareció sorprenderlo. Bueno, vives aquí. Todos vamos a tener que trabajar juntos para manejar esto responsablemente. Manejar esto, cariño, se unió Elena, su voz melosamente dulce. No puedes manejar 29 millones de dólares sola. Nunca has tenido ni siquiera una tarjeta de crédito. Miré a mi alrededor a estas personas que conocía desde hacía toda mi vida. Y por primera vez, me sentí como una extraña entre ellos. La forma en que hablaban, era como si el dinero les perteneciera a todos, como si mi herencia fuera de alguna manera una ganancia familiar inesperada. Creo que todos deberían irse, dije en voz baja. Necesito tiempo para procesar esto. ¿Procesar qué?, se rió el tío Gerardo. Te ganaste la lotería, chica. Es hora de celebrar. No gané nada, corregí. Esto me lo dejó alguien que pensó que lo merecía. Y ahora puedes cuidar de tu familia, dijo el abuelo Ricardo con firmeza. Eso es lo que ella hubiera querido. Como sabrías lo que ella quería, las palabras salieron más agrias de lo que pretendía. Ninguno de ustedes siquiera hablaba con ella. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Acababa de romper una regla tácita sobre la lealtad y la gratitud familiar. Valeria, mamá, la voz de Elena llevaba una advertencia. Solo estamos tratando de ayudarte a tomar buenas decisiones. Al decidir cómo debería gastar mi dinero, dije. Ya no es solo tu dinero, dijo Tomás en voz baja. Es dinero de la familia. Así funcionan estas cosas. Fue entonces cuando supe que Margarita había tenido razón al advertirme. El dinero no me había cambiado en absoluto, pero había revelado quién era realmente mi familia. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar sus voces discutiendo mi herencia como si ya fuera propiedad comunal. A las 3 de la madrugada, había tomado una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Me iba a mudar. El viernes por la mañana, llamé a la oficina de Roberto Herrera. Necesito acceder a algunos de los fondos inmediatamente, le dije a su asistente. Y necesito recomendaciones de asesores financieros especializados en proteger activos. Señorita Solís, dijo Roberto cuando contestó la llamada. ¿Está todo bien? Suena angustiada. Le di una versión condensada de los acontecimientos de la noche anterior. Él escuchó sin interrumpir, luego suspiró profundamente. Margarita predijo que esto podría suceder, dijo. Dejó instrucciones adicionales en caso de que su familia se volviera problemática. Instrucciones adicionales. Estableció una estructura de fideicomiso que protege la mayor parte de su herencia de reclamos externos. Estaba muy preocupada por los miembros de la familia que pudieran sentirse con derecho a su dinero. Mujer lista. Paranoica, pero lista. ¿Puede recomendarme un lugar donde quedarme mientras resuelvo esto?, pregunté. No creo que pueda soportar otra reunión familiar sobre mis finanzas. Conozco un hotel discreto en el centro. Permítame hacer algunas llamadas. Una hora más tarde,
Estaba empacando una maleta mientras mis padres estaban en el trabajo y Tomás en clases de verano. Solo tomé artículos esenciales, dejando todo lo demás atrás. En mi escritorio dejé una nota: necesito tiempo para pensar. No se preocupen por mí. Pensé que eso me compraría unos días de paz. Estaba equivocada. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que siquiera llegara al hotel. Primero mamá, luego papá, luego Tomás. Cuando no contesté, las llamadas se volvieron más frecuentes y cada vez más frenéticas. Finalmente, apagué mi teléfono y me registré en el Hotel Riverside bajo un nombre falso. Roberto había organizado una suite con total privacidad, y por primera vez en 48 horas, pude respirar. La paz duró exactamente 6 horas. El servicio de habitaciones estaba entregando mi cena cuando escuché voces familiares en el pasillo. A través del ojo mágico, vi a toda mi familia marchando hacia mi puerta con una determinación reservada normalmente para operaciones militares. El golpe, cuando llegó, hizo temblar el marco de la puerta. «Valeria. Abre esta puerta ahora mismo», retumbó la voz de Ricardo. Me senté en la cama, paralizada. ¿Cómo me habían encontrado? Sabemos que estás ahí dentro, llamó Elena. El gerente del hotel confirmó que te registraste. Aparentemente, las conexiones del pequeño pueblo funcionaban en ambos sentidos. Alguien en la recepción había reconocido el apellido Miller y había hecho una llamada. Valeria, esto es ridículo, se unió Tomás. Estás actuando como una niña. Yo no estaba actuando como nada. Era una mujer de 28 años que quería tomar sus propias decisiones sobre su propio dinero, pero aparentemente eso era pedir demasiado. Cuando no respondí, los golpes se convirtieron en portazos. Otros huéspedes del hotel comenzaron a abrir sus puertas para ver qué escándalo se estaba armando. El gerente apareció, luciendo mortificado por la escena que mi familia estaba creando en su elegante establecimiento. Señores, lo escuché decir. Necesitan bajar la voz o tendré que pedirles que se vayan. Esa es nuestra hija la que está ahí dentro, gritó Ricardo. No está pensando con claridad. Señor, su hija es una huésped adulta que ha solicitado privacidad. Si no bajan la voz, llamaré a seguridad. Los golpes cesaron, pero pude escuchar susurros acalorados en el pasillo. Finalmente, sus voces se desvanecieron mientras se alejaban de mi puerta. Mi teléfono, que volví a encender para pedir servicio a la habitación, se iluminó inmediatamente con notificaciones. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz. Lo revisé, viendo el tono evolucionar de preocupado a enojado a manipulador. Mamá, cariño, solo estamos preocupados por ti. Por favor, llama. Ricardo, este comportamiento es inaceptable. Vuelve a casa inmediatamente. Tomás, eres egoísta. Piensa en lo que este dinero podría hacer por todos nosotros. Tío Gerardo, no dejes que este dinero te suba a la cabeza, chica. Recuerda de dónde vienes. Pero fue el último mensaje el que me heló la sangre. Un mensaje de voz dejado por mi padre solo 10 minutos antes. Valeria, no sé qué te dijo ese abogado, pero necesitas entender algo. Ese dinero pertenece a nuestra familia. Margarita era una Miller, y los Miller nos cuidamos mutuamente. Si no empiezas a actuar responsablemente, tendremos que tomar medidas para protegerte de ti misma. ¿Protegerme de mí misma? La amenaza era apenas velada, pero definitivamente era una amenaza. Llamé a la línea de emergencia de Roberto Herrera. Están amenazando con emprender acciones legales, le dije. Algo sobre protegerme de mí misma. ¿Pueden hacer eso? El pánico se apoderó de mi voz. No exitosamente, me aseguró. Pero pueden intentarlo, y las disputas legales pueden ser costosas y llevar mucho tiempo. Deberíamos actuar con rapidez para asegurar que sus activos estén completamente protegidos. ¿Qué recomienda? Transfiera todo a la estructura de fideicomiso que estableció Margarita. Una vez hecho eso, no tendrán ninguna base legal para hacer reclamos. Haga el cambio, dije sin dudarlo. Mientras Roberto me explicaba el proceso, me di cuenta de que Margarita había anticipado este escenario exacto. Sabía que mi familia reaccionaría así.
Sabía que intentarían reclamar lo que era mío. Me había protegido de ellos antes de que yo supiera que necesitaba protección. Pero, ¿por qué no me lo advirtió directamente? ¿Por qué dejarme entrar en esto a ciegas? Fue entonces cuando encontré la segunda carta. Roberto había incluido un sobresellado con los documentos del fideicomiso marcado, abrir si la familia se vuelve hostil. Dentro había otra carta de Margarita. Esta mucho más larga y detallada. Valeria, comenzaba, si estás leyendo esto, es que han mostrado sus verdaderos colores. Lamento que tuvieras que aprender de esta manera, pero algunas lecciones solo se enseñan con la experiencia. Continuó describiendo años de observar a mi familia desde la distancia. Como el tío Gerardo la había llamado repetidamente pidiendo préstamos que nunca fueron devueltos. Como mis abuelos habían sugerido que debería invertir en la educación de Tomás ya que los chicos brillantes como él no aparecen a menudo. Como mis propios padres habían discutido la posibilidad de la herencia de Margarita durante años, especulando sobre quién podría beneficiarse cuando ella muriera. Todos, excepto tú. La carta continuaba, nunca me pediste nada. Nunca mencionaste el dinero en tus tarjetas de agradecimiento de cumpleaños. Ni siquiera le pediste a tus padres mi información de contacto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Su familia ha estado planeando esta herencia durante meses. Sabían que yo estaba enferma antes de morir. Su padre realmente voló a California en diciembre para visitarme en el hospital. Pasó 3 días tratando de convencerme de cambiar mi testamento, de convertir la herencia en un fideicomiso familiar que él pudiera administrar. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía el siguiente párrafo. Cuando me negué, se puso bastante agresivo. Me dijo que usted era irresponsable con el dinero, que desperdiciaría cualquier herencia en cosas frívolas. Sugirió que un miembro de la familia responsable debería supervisar cualquier fondo que se le dejara. Incluso trajo documentación que mostraba su historial de empleo y saldo bancario, como si ser pobre fuera evidencia de mal carácter. Tuve que dejar la carta por un momento. Mi padre había volado realmente a California para intentar manipular a una mujer moribunda para que cambiara su testamento. La traición fue tan completa, tan calculada, que no pude procesarla. La carta continuaba, le dije que sus dificultades financieras eran exactamente la razón por la que merecía la herencia. Había aprendido el valor del dinero a través de la escasez, no de la abundancia. Había desarrollado empatía y humildad a través de la adversidad. Esas eran las cualidades que quería recompensar. Había más, mucho más. Margarita detalló cómo mi familia había estado monitoreando su condición a través de parientes lejanos. Cómo habían discutido la ganancia inesperada de Valeria en la cena de Navidad meses antes de que Margarita realmente muriera. Como ya habían hecho planes para qué hacer con el dinero, pagar deudas, comprar una casa más grande, establecer fondos universitarios. Habían estado contando mi herencia antes de que Margarita estuviera siquiera en el suelo. Los párrafos finales de la carta contenían instrucciones que nunca podría haber anticipado. Valeria, le doy una opción. Puede intentar mantener relaciones con personas que la ven como una cuenta bancaria, o puede construir una vida nueva con personas que la valoran por quien es. El dinero que le dejo no es solo una herencia. Es libertad. La libertad de alejarse de cualquiera que no la merezca. Había incluido información de contacto de abogados, asesores financieros e incluso un investigador privado que podría ayudarme a comprender el alcance total de la planificación y las intrigas de mi familia. Si elige cortar lazos por completo, concluyó la carta, sepa que no está abandonando a su familia. Está abandonando a personas que la abandonaron en el momento en que se enteraron de que usted tenía algo que querían. Me senté en esa habitación de hotel durante horas, leyendo y releyendo las palabras de Margarita. Todo tenía sentido ahora. Su comportamiento extraño antes de que yo les contara sobre la herencia. Su suposición inmediata de que el dinero debería beneficiar a todos. Sus amenazas cuando intenté mantener algo de independencia. Habían estado planeando esto durante meses. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Tomás. Papá tiene una reunión con un abogado mañana. Tienes que volver a casa y arreglar esto antes de que se ponga feo. Demasiado tarde, pensé. Ya era feo. Pero si querían jugar rudo,
yo tenía 29 millones de razones para jugar más rudo. Llamé a Roberto Herrera de nuevo. Necesito adelantar la transferencia del fideicomiso, dije, y necesito que me encuentre un lugar nuevo donde vivir. Algún lugar donde mi familia no pueda encontrarme. Señorita Solís, dijo Roberto cuando se puso al teléfono, ¿está segura de que quiere tomar medidas tan drásticas? A veces las familias solo necesitan tiempo para adaptarse a cambios importantes. Mi familia se ha estado adaptando a este cambio durante meses, dije. Simplemente no se molestaron en incluirme en sus planes. Hubo una larga pausa. Entiendo. Tendremos todo listo para mañana por la mañana. Y Valeria, quiero asegurarme de que entiendan que su comportamiento tiene consecuencias. ¿Hay alguna manera de documentar legalmente lo que han hecho? ¿Qué tiene en mente? Pensé en la carta de Margarita, en el viaje de mi padre a California, en sus meses de planificación para gastar mi dinero. Quiero que sepan que sé todo lo que se puede organizar, dijo en voz baja. Por primera vez desde que comenzó todo, sonreí. No fue una sonrisa feliz, pero se sintió bien. Si mi familia quería tratarme como a una adversaria, entonces les mostraría cómo se veía una adversaria real. El sábado por la mañana llegó con lo que solo puedo describir como la llamada telefónica más satisfactoria de mi vida. Señorita Solís, la voz de Roberto Herrera era nítida y profesional. La transferencia del fideicomiso está completa. A las 8 de la mañana de esta mañana, toda su herencia está legalmente protegida en una estructura de fideicomiso irrevocable. Nadie más puede hacer reclamos contra estos activos. Estaba sentada en la suite penthouse de un hotel en el centro, mirando una ciudad que de repente se sentía llena de posibilidades en lugar de amenazas. Y el otro asunto que discutimos, nuestro investigador privado ha completado su informe. Las actividades de su familia durante los últimos 6 meses han sido documentadas a fondo. Tenemos registros telefónicos, correos electrónicos, recibos de viaje e incluso grabaciones de conversaciones que tuvieron con parientes lejanos sobre la gestión de su herencia esperada. La evidencia era aún más condenatoria de lo que la carta de Margarita había sugerido. Ricardo no solo había visitado a Margarita una vez. Había hecho 3 viajes separados a California, cada vez presionándola para que cambiara el testamento. Incluso había consultado con su propio abogado sobre la posibilidad de impugnar cualquier herencia que pudiera recibir. Estaban planeando una intervención, continuó Roberto. Si no se hubiera mudado ayer, tenían la intención de declararla financieramente incompetente y solicitar la tutela sobre sus activos. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Tutela? Iban a intentar declararme legalmente incapaz de administrar mis propios asuntos. Todo para poder controlar mi dinero. ¿Qué tan lejos llegó ese plan? Bastante lejos, en realidad, dijo. Tenían citas programadas con 3 psiquiatras diferentes para la próxima semana, con la esperanza de obtener opiniones médicas que apoyaran su caso. También consultaron con un juez sobre procedimientos de conservación de emergencia. Cerré los ojos, imaginando cómo se habría desarrollado eso. Una serie de intervenciones familiares diseñadas para hacerme parecer inestable e irresponsable. Profesionales médicos que solo escuchaban su versión de los hechos. Procedimientos legales en los que yo sería retratada como una joven ingenua abrumada por una riqueza repentina. La buena noticia, continuó Roberto, es que ninguno de sus planes importa ahora. La estructura del fideicomiso hace imposible ejecutar su estrategia legal. Pero pensé que era importante que entendiera hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Hubo un golpe en la puerta de mi hotel. Miré por el ojo mágico para ver a una mujer vestida profesionalmente con un maletín. Esa es Sarah Chen, dijo Roberto, aparentemente leyendo mi mente. Es la asesora financiera que mencioné. Ella le ayudará a comprender sus opciones para seguir adelante. Sarah Chen resultó ser exactamente lo que necesitaba, inteligente, directa y completamente desinteresada en mi drama familiar. Ella trazó un plan integral para administrar mi herencia, incluidas inversiones, opciones de filantropía y estrategias para construir riqueza a largo plazo. Lo más importante, explicó, es que se tome tiempo para adaptarse antes de tomar cualquier decisión importante. La riqueza repentina puede ser abrumadora, y hay muchas personas que intentarán aprovecharse de su situación. Como mi familia, asintió sombríamente.
Los miembros de la familia son en realidad la fuente más común de explotación financiera para los receptores de herencias, dijo. A menudo sienten que tienen derecho a fondos que no les pertenecen. Pasamos 3 horas revisando estrategias de inversión, implicaciones fiscales y medidas de seguridad. Al final de nuestra reunión, tenía una comprensión clara de mi posición financiera y un plan concreto para proteger mis activos. Una cosa más, dijo Sara mientras se preparaba para irse. Mencionó querer enviar un mensaje a su familia sobre las consecuencias. Recomendaría que su abogado entregue la documentación de sus actividades. A veces, la amenaza de exposición es más efectiva que la acción legal real. Esa tarde, autoricé a Roberto a enviar un paquete integral a la casa de mi familia. Incluía copias de todas las pruebas sobre su planificación, documentación legal de la transferencia del fideicomiso y una carta formal de cese y desistimiento que exigía que dejaran todo contacto conmigo. El paquete fue entregado a las 4 de la tarde del sábado. Mi teléfono comenzó a sonar a las 4:15. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz, escuchando los mensajes a medida que llegaban. La progresión fue fascinante: shock, negación, ira y, finalmente, negociación desesperada. Valeria, no sé qué mentiras te ha estado llenando la cabeza ese abogado, pero necesitamos hablar inmediatamente. Cariño, no entiendes. Todo lo que hicimos fue para protegerte. Por favor, no dejes que extraños te enfrenten a tu familia. Tomás, esto es una locura, Val. Estás destruyendo a nuestra familia por dinero. Tío Gerardo. Ingrata mocosa. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Y finalmente, un mensaje que me hizo darme cuenta de que había tomado la decisión correcta. Abuelo Ricardo, si crees que eres demasiado bueno para tu familia ahora, entonces nunca fuiste realmente uno de nosotros de todos modos. No vengas llorando a nosotros cuando descubras que el dinero no puede comprarte amor. Guardé cada mensaje de voz, cada mensaje de texto, cada prueba de sus verdaderos sentimientos. No porque planeaba usarlos, sino porque quería recordar este momento, el momento en que descubrí quién era realmente mi familia. Esa noche, pedí servicio a la habitación y abrí una botella de champán muy caro. No para celebrar mi riqueza, sino para celebrar mi libertad. Durante 28 años, sentí que no encajaba del todo con mi familia. Siempre asumí que el problema era mío, que no era lo suficientemente ambiciosa, exitosa o valiosa para ganarme su respeto. Ahora, entendía la verdad. El problema no era que no encajara con ellos. El problema era que era mejor que ellos, y mañana iba a empezar a construir una vida que reflejara esa realidad. La idea de lo que vendría después debería haber sido aterradora. En cambio, se sintió como el primer día de mi vida real. Pero no tenía idea de lo que mi familia estaba planeando para mañana o hasta dónde estarían dispuestos a llegar para obtener lo que creían merecer. Estaba a punto de descubrir que 29 millones de dólares eran suficientes para convertir a mis propios parientes de sangre en completos extraños. Y algunos de esos extraños estaban a punto de convertirse en personas muy peligrosas. 3 semanas después, vivía en un apartamento amueblado en el distrito de las artes de la ciudad, finalmente entendiendo lo que se sentía la paz. ¿Se acabaron las cenas familiares donde yo era el blanco de comentarios pasivo-agresivos? ¿Se acabaron las conferencias sobre responsabilidad mientras me trataban como a una niña? Solo mañanas tranquilas con buen café y la libertad de tomar mis propias decisiones. ¿Qué creen que pasará después? ¿Se rendirá la familia de Valeria? ¿O están planeando algo aún más desesperado? Déjenme sus predicciones en los comentarios. Había comenzado a ser voluntaria en un centro de alfabetización, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca tuve tiempo cuando trabajaba constantemente solo para sobrevivir. Resulta que tener seguridad financiera te da el lujo de elegir un trabajo significativo sobre un trabajo necesario. La directora, María Santos, no sabía nada de mi herencia. Para ella, yo era solo Valeria, una amante de los libros que quería ayudar a los adultos a aprender a leer. Se sintió increíble ser valorada por mi tiempo y esfuerzo en lugar de por mi cuenta bancaria. Mi familia, sin embargo, no se rendía tan fácilmente. El primer signo de escalada llegó cuando encontré a mi tío Gerardo esperando fuera de mi edificio de apartamentos un martes por la mañana. Estaba apoyado en su camioneta,
un cigarrillo colgando de sus labios con una amenaza casual que sugería que había estado allí por un tiempo. Buenos días, millonaria, me llamó mientras me acercaba a la entrada. Buen vecindario. Debe costar una fortuna. ¿Qué quieres, Gerardo? Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón latía rápido. Solo pensé que tendríamos una pequeña charla, de familia a familia. Tiró la colilla al suelo. Verás, el problema es que tus padres están destrozados por toda esta situación. Tu madre apenas come. Tu padre no duerme. Tomás tuvo que abandonar su programa de verano porque ya no pueden pagarlo. Ese no es mi problema. Su expresión se endureció. Todo es tu problema ahora, preciosa. Eres tú la que tiene todo el dinero. Dinero que fue dejado a mí, no a ustedes, no a ellos. A mí. Gerardo se acercó, y noté el olor a alcohol en su aliento a pesar de que eran las 8 de la mañana. ¿Sabes lo que pienso? Creo que esa vieja arpía te llenó la cabeza de veneno sobre tu familia. Te hizo pensar que eres mejor que nosotros. No tuvo que llenarme la cabeza con nada. Ustedes lo hicieron ustedes mismos. Cuidado, Valeria. Su voz bajó a un susurro. Los accidentes les pasan a las personas que olvidan de dónde vienen. Especialmente a las personas que viven solas en la gran ciudad. La amenaza era inconfundible. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. ¿Me estás amenazando, tío Gerardo? Su cara se puso roja cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No estoy amenazando. A nadie. Solo estoy teniendo una conversación con mi sobrina desagradecida. Esta conversación ha terminado. Pasé junto a él hacia la entrada del edificio. Esto no ha terminado, me gritó. La familia cuida de la familia, Valeria. De una forma u otra, le dije a Roberto Herrera antes de llegar a la puerta de mi apartamento. Necesitamos presentar una orden de restricción, le dije después de reproducir la grabación. Y creo que necesito seguridad. Temía que esto pudiera pasar, dijo Roberto sombríamente. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Tendré a alguien en su edificio en una hora. El consultor de seguridad, David Morales, era un detective de policía retirado que se especializaba en proteger a personas de alto patrimonio de amenazas familiares. Era profesional, discreto y completamente imperturbable por mi situación. Las disputas de dinero familiar son algunos de los casos más desagradables que manejo, explicó mientras instalaba cerraduras adicionales en la puerta de mi apartamento. La sangre no hace a las personas confiables. A veces las hace más peligrosas porque se sienten con derecho. Esa tarde, recibí una carta formal de un abogado que nunca había oído. Mi familia estaba impugnando el testamento de Margarita, alegando influencia indebida e incompetencia mental. También exigían una reunión familiar para resolver esta situación amistosamente antes de que llegara a los tribunales. Me reí al leerla. Aparentemente, todavía pensaban que podían intimidarme para que cooperara. Mi respuesta fue rápida y decisiva. Roberto presentó demandas contrademandadas por acoso, intento de fraude y conspiración para cometer explotación financiera. También publicamos algunas de las pruebas sobre su planificación previa a la herencia para demostrar su mala fe. El periódico local recogió la historia. Lucha familiar local por herencia apareció en la portada de la edición del miércoles, con citas de fuentes anónimas que describían el comportamiento de la familia. Mi teléfono explotó con llamadas de reporteros, parientes lejanos y extraños aleatorios que querían compartir sus opiniones sobre la lealtad familiar y el dinero. Ignoré a todos, pero leí algunas de las cartas al editor que se publicaron en los días siguientes. Aproximadamente la mitad apoyaba la postura de mi familia: el dinero debe compartirse con los parientes. La sangre es más espesa que el agua. La herencia debe beneficiar a todos. Pero la otra mitad vio a través de su manipulación, especialmente después de que salieron a la luz más detalles sobre su planificación. Una carta en particular se destacó: si esta familia se preocupara tanto por Valeria antes de que tuviera dinero, ¿dónde estaban cuando ella estaba luchando? La verdadera familia te apoya cuando no tienes nada, no solo cuando tienes todo. El viernes por la noche, estaba cenando con Emma, mi mejor amiga, que había sido mi roca durante todo esto,
cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde trabajas. Conocemos tu rutina. Deja de esconderte detrás de los abogados y enfréntate a tu familia como un adulto. Le mostré el mensaje a Emma, cuyo rostro se puso pálido. Val, esto es aterrador. Te están acosando. Lo sé. Envié el texto a David Morales, pero no voy a dar marcha atrás. Quizás deberías considerar mudarte a otro lugar, como muy lejos. Lo había pensado. Sarah Chen había sugerido que podría reubicarme en cualquier parte del mundo. Empezar de nuevo en algún lugar donde mi familia no pudiera encontrarme. Pero huir se sentía como dejarlos ganar. Esta es mi vida, le dije a Emma. No voy a dejar que me asusten para que me aleje de ella. Pero incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si estaba siendo valiente o simplemente terca. Las amenazas estaban escalando, y no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa pregunta se respondería antes de lo que esperaba. La respuesta llegó a las 3 de la madrugada del sábado por la mañana cuando la alarma de incendios de mi edificio comenzó a sonar estridentemente. Me levanté de la cama, agarré mi bolso de emergencia y me uní al flujo de residentes que evacuaban a la calle. Los bomberos llegaron en minutos, pero no había fuego. Alguien había activado deliberadamente el sistema de alarma y desactivado las cámaras de seguridad antes de hacerlo. Mientras los residentes se reunían afuera en pijama, quienquiera que activó la alarma tuvo tiempo suficiente para buscar en el edificio sin ser detectado. Señorita Solís, un bombero se me acercó con una expresión seria. Forzaron la puerta de su apartamento. No parece que falte nada, pero alguien definitivamente revisó sus pertenencias. David Morales llegó antes de que la policía terminara de tomar declaraciones. Su rostro estaba sombrío mientras examinaba mi apartamento saqueado. Cajones vaciados, armarios registrados, muebles movidos. Estaban buscando algo específico. Documentos financieros, concluyó David después de examinar el patrón de búsqueda. Extractos bancarios, registros de inversión, cualquier cosa que pudiera darles una idea de sus cuentas o vulnerabilidades legales. Afortunadamente, guardé todos los documentos importantes en una caja de seguridad, y mi información financiera fue manejada completamente a través de la oficina de Roberto. Quienquiera que hubiera entrado no encontró nada útil, pero el mensaje era claro. Podían llegar a mí en cualquier lugar. Eso es todo, dijo David con firmeza. Se mudará a una ubicación segura inmediatamente. Para el domingo por la tarde, me había instalado en un apartamento corporativo en un edificio con seguridad reforzada y acceso controlado. El espacio era estéril e impersonal, pero estaba a salvo. David me aseguró que mi familia no tendría forma de rastrearme allí. El lunes trajo una nueva escalada. Tomás apareció en un programa matutino local interpretando a la perfección el papel del hermano preocupado. Valeria siempre ha sido frágil, le dijo al presentador simpático. Estamos preocupados de que la riqueza repentina haya desencadenado algún tipo de colapso psicológico. Ha cortado todo contacto con las personas que la aman y se ha rodeado de extraños que solo se preocupan por su dinero. La actuación fue impecable. Me pintó como una víctima inestable siendo manipulada por abogados codiciosos y asesores financieros. Habló de nuestro vínculo familiar cercano, de lo devastados que estaban mis padres, de que solo querían ayudarme a tomar decisiones responsables. No estamos tratando de quitarle nada, dijo con lágrimas en los ojos. Solo queremos a nuestra hermana de vuelta. Fue una manipulación magistral y funcionó. La opinión pública, que había estado dividida, cambió hacia la simpatía por mi familia. Las redes sociales explotaron con críticas a mi comportamiento y exigencias de que hiciera lo correcto. Vi la entrevista desde mi apartamento seguro, maravillada por la habilidad actoral de Tomás. Él siempre había sido el niño de oro, pero nunca me había dado cuenta de que también era un sociópata. Mi teléfono sonó inmediatamente después de que terminó el programa. La voz de Roberto Herrera estaba tensa por la ira. Necesitamos responder a esto inmediatamente, dijo. Está construyendo un caso público para declararla mentalmente incompetente. ¿Puede hacer eso? No exitosamente, pero puede intentarlo. Y la opinión pública importa en los procedimientos legales.
Los jueces son seres humanos que ven las noticias como cualquier otra persona. Programamos una conferencia de prensa para el martes por la tarde. Pasé horas preparándome con un consultor de medios, aprendiendo a mantener la calma bajo presión y a dar respuestas claras y fácticas a preguntas hostiles. La conferencia de prensa se celebró en la oficina de Roberto con evidencia cuidadosamente seleccionada exhibida en tableros detrás de mí, fotos de los documentos de planificación de mi familia, copias de sus consultas legales, transcripciones de sus conversaciones sobre la gestión de mi herencia esperada. Mi familia ha pasado 6 meses planeando cómo gastar dinero que aún no había heredado, dije, mirando directamente a las cámaras. Consultaron abogados sobre la impugnación de cualquier testamento antes de que mi tía abuela muriera. Planearon estrategias de intervención para declararme incompetente si no cooperaba con sus planes financieros. Sostuve copias impresas de sus correos electrónicos y registros telefónicos. Esto no se trata de lealtad familiar o preocupación por mi bienestar. Se trata de codicia, pura y simple. Quieren dinero que no es suyo, y están dispuestos a destruirme para conseguirlo. Las preguntas llegaron rápidas y hostiles, pero estaba preparada. Cuando un reportero preguntó sobre la lealtad familiar, respondí con ejemplos específicos de sus traiciones. Cuando alguien sugirió que debería compartir la herencia, expliqué las razones de Margarita para dejármela solo a mí. Mi tía abuela observó a mi familia durante años, dije. Vio cómo trataban el dinero, cómo se trataban entre ellos y cómo me trataban a mí. Ella tomó su decisión basándose en el carácter, no en las relaciones de sangre. La conferencia de prensa cambió la opinión pública a mi favor, pero también elevó las apuestas. Mi familia ahora sabía que tenía evidencia documentada de su planificación y estaba dispuesta a usarla públicamente. El miércoles por la mañana, recibí una llamada que lo cambió todo. Señorita Solís, la voz era desconocida y nerviosa. Le habla la detective Sarah Walsh del Departamento de Policía Metropolitana. Necesitamos hablar con usted inmediatamente sobre amenazas hechas contra su vida. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de amenazas? El tipo que sugiere que su disputa familiar se ha movido más allá de los tribunales civiles, dijo. Tenemos información creíble de que alguien está planeando hacerle daño. ¿Puede venir a la comisaría de inmediato? Mientras David Morales me conducía a la comisaría, me di cuenta de que 29 millones de dólares habían convertido a mis propios parientes en algo que nunca podría haber imaginado. No solo estaban dispuestos a mentir, engañar y robar para obtener mi dinero. Aparentemente, estaban dispuestos a matar por él. La detective Walsh era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos y una manera directa que sugería que lo había visto todo antes. Me condujo a una pequeña sala de entrevistas donde otro detective nos esperaba. Señorita Solís, soy el detective Rodríguez. El hombre mayor dijo, recibimos un soplo esta mañana sobre una conversación escuchada en el bar Murphy's anoche. 3 hombres discutiendo formas de resolver el problema de Valeria permanentemente. Se me secó la boca. ¿Qué dijeron exactamente? La detective Walsh consultó sus notas. La cita exacta fue, si no escucha la razón, tal vez escuche el miedo. Y si no escucha el miedo, tal vez no necesite escuchar nada más. ¿Saben quiénes eran los hombres? Tenemos descripciones. Una coincide con su tío Gerardo Miller. Otra suena como su primo Raúl. El tercero era alguien a quien llamaban Tony, posiblemente un amigo o asociado. El detective Rodríguez se inclinó hacia adelante. Señorita Solís, nos tomamos las amenazas contra la vida muy en serio, especialmente cuando hay dinero involucrado. Nos gustaría ofrecerle protección policial mientras investigamos. Pensé en la irrupción, el acoso, la agresión cada vez mayor. ¿Qué tipo de investigación? Pondremos el bar bajo vigilancia y monitorearemos a las personas que identificamos, dijo la detective Walsh. También coordinaremos con su equipo de seguridad para garantizar su seguridad. También nos gustaría ponerle un micrófono para cualquier contacto futuro con miembros de la familia. Si hacen amenazas directas, necesitamos pruebas para el enjuiciamiento. La idea de llevar un dispositivo de grabación para atrapar a mi propia familia haciendo amenazas de muerte era surrealista, pero acepté. Esto había ido mucho más allá de una disputa civil por dinero. Esa tarde, me reuní con Roberto y Sarah Chen para discutir planes de contingencia.
La conversación fue aleccionadora. Si algo le sucede, explicó Sara, su estructura de fideicomiso protege la herencia de cualquier reclamo familiar. No pueden beneficiarse de su muerte. Eso es tranquilizador, dije secamente. Pero Roberto continuó, necesitamos considerar que tal vez no comprendan las protecciones legales vigentes. Las personas desesperadas no siempre piensan con claridad sobre las consecuencias. Actualizamos mi testamento para asegurar que mi familia no recibiera absolutamente nada si moría en circunstancias sospechosas. Mórbido, pero efectivo, señaló Roberto. Si investigan su nuevo testamento, debería disuadir cualquier acción extrema. El jueves transcurrió tranquilamente, pero el viernes trajo un desarrollo que no esperaba. Mi madre apareció en el centro de alfabetización donde era voluntaria. Estaba ayudando a una mujer llamada Patricia con sus ejercicios de lectura cuando María Santos se acercó con una expresión de preocupación. Valeria, hay alguien aquí para verte. Dice que es tu madre. A través de la ventana, pude ver a mamá sentada en su coche en el estacionamiento, con las manos agarrando el volante. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más vieja y más frágil. Yo me encargo de esto, le dije a María, luego le envié un mensaje de texto a David Morales sobre la situación. Me acerqué al coche con cautela, con el teléfono listo para grabar. Mamá bajó la ventanilla cuando me vio venir. Valeria, dijo, y su voz era apenas un susurro. Necesitamos hablar sobre esta locura. Sobre lo que le está pasando a nuestra familia. La miré de cerca. Parecía genuinamente angustiada, no enojada o manipuladora como los demás. ¿Estás usando un micrófono, mamá? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Qué? No, por supuesto que no. Porque si esto es algún tipo de montaje, Valeria, por favor. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo quiero a mi hija de vuelta. En contra de mi mejor juicio, me subí al asiento del pasajero. Ella inmediatamente cerró las puertas. Mamá, abre las puertas. Solo escúchame por 5 minutos, por favor. Metió la mano en su bolso y por un momento aterrador pensé que estaba sacando un arma. En cambio, sacó una pila de fotografías. Mira esto, dijo, extendiéndolas sobre el salpicadero. Míranos. Las fotos eran de mi infancia, fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares, mañanas de Navidad, todas mostrando lo que parecía ser una familia amorosa y normal. No éramos perfectos, continuó. Pero te amábamos. Todavía te amamos. El amor no incluye planear declarar incompetente a alguien mentalmente para robarle su dinero. Su rostro se arrugó. Eso no fue amor. Eso fue miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perderte para siempre. Miedo de que te vuelvas como ella. ¿Como quién? Como Margarita. El nombre salió como una maldición. Fría, amarga, aislada. Murió sola. Valeria, completamente sola. Murió sola porque su familia solo se preocupaba por su dinero. Y ahora tú estás haciendo lo mismo. La voz de mamá subió a un casi grito. Estás cortándonos. Rodeándote de extraños, convirtiéndote exactamente en lo que ella era. La miré, viendo algo que nunca había reconocido antes. No te arrepientes de intentar robar mi herencia. Te arrepientes de que te atraparan. Lamento que lo hayamos manejado mal, dijo rápidamente. Pero Valeria, tienes que entenderlo, 29 millones de dólares cambian todo. Cambia cómo te ve la gente, cómo te tratan, cómo piensan de ti. Intentábamos protegerte de eso quitándome mi dinero y controlando mi vida. Asegurándonos de que no tuvieras que enfrentarlo sola. La conversación continuó durante otros 20 minutos, con mamá alternando entre manipulación emocional basada en la culpa y lo que parecía ser una preocupación genuina. Pero debajo de todo, pude escuchar el mismo sentido de derecho que había impulsado todo lo demás. Quería que los perdonara, les diera acceso a mi dinero y fingiera que su traición nunca había sucedido. Quería que estuviera agradecida por su protección y aceptara su control sobre mis decisiones financieras. Cuando finalmente salí del coche, hizo un último intento desesperado.
Valeria, si no vienes a casa, algo terrible va a pasar. Tu padre y Gerardo están planeando algo. No sé qué, pero están hablando de darte una lección y traerte de vuelta a la realidad. ¿Qué tipo de lección? No lo sé, sollozó. Pero por favor, vuelve a casa. Podemos resolver esto como familia. Miré a esta mujer que me había criado, me había alimentado, supuestamente me había amado, y me di cuenta de que estaba dispuesta a usar amenazas de muerte contra mí como palanca para la reconciliación familiar. Diles a papá y a Gerardo que si intentan algo, irán a prisión, dije. La policía ya los está vigilando. Su rostro se puso blanco. ¿Policía? No pensaste que amenazar con matar a alguien pasaría desapercibido, ¿verdad? Volví al centro de alfabetización, dejándola sentada en el estacionamiento. A través de la ventana, la vi hacer varias llamadas telefónicas antes de finalmente irse en coche. Esa noche, la detective Walsh llamó con una actualización que confirmó mis peores miedos. Grabamos una conversación entre su tío y dos asociados, dijo. Están planeando atraparla mañana por la noche cuando salga de su edificio. El plan es llevarla a un lugar aislado y convencerla de que firme un poder notarial a favor de su padre. Y si ella no acepta, según lo que escuchamos, tienen planes de respaldo. Ninguno de ellos es bueno. La grabación que me puso fue escalofriante. La voz de Gerardo, arrastrada por el alcohol, pero clara en su intención. Ella firmará lo que sea que queramos que firme una vez que entienda que hablamos en serio. Y si no lo hace, bueno, los accidentes pasan. Mi propio tío estaba planeando secuestrar y posiblemente asesinarme por dinero. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Esto nunca iba a terminar hasta que alguien lo terminara, y ese alguien iba a ser yo. El sábado por la mañana, tomé una decisión que habría aterrorizado a la Valeria de hace un mes. En lugar de esconderme detrás de la seguridad y los abogados, iba a tender una trampa. Absolutamente no, dijo David Morales cuando le expliqué mi plan. No vas a usarte a ti misma como cebo. Nunca van a parar, argumenté. Y eventualmente encontrarán una manera de llegar a mí. Es mejor controlar la situación que esperar a que ellos la controlen. La detective Walsh se opuso por igual. Señorita Solís, podemos arrestarlos basándonos en las conversaciones grabadas. No necesita ponerse en riesgo. Conversaciones grabadas sobre planes hipotéticos, señalé. Buenos abogados pueden argumentar que fue solo charla de borrachos. Necesito que realmente intenten algo. Roberto Herrera parecía querer restringirme físicamente. Valeria, si algo sale mal, tendré respaldo policial y seguridad profesional. Si no hago esto, pasaré el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Llevó horas de discusión. Pero finalmente, acordaron una versión modificada de mi plan. Fingiría seguir mi rutina normal, saliendo del edificio seguro a mi hora habitual. Pero en lugar de estar sola, estaría rodeada de oficiales encubiertos y el equipo de seguridad de David. La trampa se tendió para el sábado por la noche. Pasé el día revisando el plan con todos los involucrados. Saldría de mi edificio a las 7 de la tarde, caminaría hasta la cafetería donde solía pasar las tardes de sábado y esperaría a que mi familia hiciera su movimiento. La policía estaría estacionada por toda el área, y David monitorearía desde una camioneta al otro lado de la calle. Recuerde, dijo la detective Walsh durante nuestra sesión informativa final, necesitamos que cometan un acto abierto. Permítales acercarse a usted, pero no se vaya con ellos voluntariamente. Una vez que intenten forzarla a un vehículo o amenazarla con un arma, intervendremos. A las 6:30, estaba parada en mi apartamento mirándome en el espejo. La mujer asustada que había sido echada de la casa de sus padres se había ido. En su lugar, había alguien más duro, más inteligente e infinitamente más peligroso para las personas que la subestimaban. Margarita tenía razón sobre el dinero revelando el carácter. El carácter de mi familia se había revelado como codicia, manipulación y violencia. Pero mi carácter también se había revelado, y me sorprendió lo que había encontrado. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. A las 7 de la tarde en punto, salí de mi edificio y me dirigí hacia la cafetería. La calle parecía normal.
Tráfico peatonal de sábado por la noche, gente yendo a cenar. Nada sospechoso a simple vista, pero podía sentir ojos observándome. A mitad de camino hacia la cafetería, la camioneta pick-up de Gerardo se detuvo a mi lado. La ventanilla del pasajero bajó, revelando a mi primo Raúl. «Oye, Valeria», llamó con una falsa amabilidad. «¿Quieres un aventón?» «No, gracias», respondí, sin dejar de caminar. La camioneta siguió mi ritmo. «Vamos, prima, hablemos». «No tenemos nada de qué hablar». «Creo que sí». La camioneta se detuvo y Raúl salió. Era más grande de lo que recordaba, y había algo frío en sus ojos que me erizó la piel. Seguí caminando, pero Gerardo se había adelantado y estacionado, bloqueando mi camino hacia la cafetería. Salió del lado del conductor con un tercer hombre que no reconocí, presumiblemente el Tony, de la conversación del bar. «Valeria», dijo Gerardo, extendiendo los brazos en una burla de bienvenida. «Hora de una reunión familiar». Dejé de caminar y saqué mi teléfono. «Llamaré a la policía». Tony se movió más rápido de lo que esperaba, agarrando mi muñeca y girándola hasta que dejé caer el teléfono. «No lo creo, preciosa». «Suéltame». «No hasta que escuches la razón», dijo Gerardo, acercándose. «Verás, hemos sido pacientes contigo, pero la paciencia tiene límites». «¿Qué quieren?» «¿Simple?» Raúl sacó un documento doblado de su chaqueta. «Firma este poder notarial y todos podemos volver a ser familia». Miré el documento sin tocarlo. «¿Poder notarial para qué?» «Para tus asuntos financieros», explicó Gerardo. «Ya que obviamente no eres competente para manejar este tipo de dinero tú misma». Y si me negaba, el agarre de Tony en mi muñeca se apretó dolorosamente. «No creo que quieras descubrirlo». Este era el momento. El momento en que cruzaron de las amenazas a la acción. Miré a mi alrededor como si buscara ayuda, sabiendo que había oficiales de policía posicionados por toda el área. ¿Realmente van a secuestrarme por dinero? No estamos secuestrando a nadie, dijo Gerardo con suavidad. Estamos teniendo una intervención familiar. A veces la gente necesita ayuda para tomar buenas decisiones amenazándola, protegiéndola de su propia estupidez. Su voz se endureció. Firma el papel, Valeria. Última oportunidad. Lo miré directamente a los ojos. Vayan al infierno. Tony giró mi brazo con más fuerza, haciéndome jadear de dolor. Respuesta equivocada. Llévensela a la camioneta, ordenó Raúl, moviéndose hacia mí. Fue entonces cuando la voz de la detective Walsh cortó el aire de la noche. «Policía. Nadie se mueva». La calle explotó con actividad. Los oficiales salieron de las puertas, coches aparcados y calles laterales. Tony soltó mi muñeca e intentó correr, pero fue derribado a 10 pies de distancia. Raúl se quedó paralizado como un ciervo en los faros, con las manos levantadas en rendición automática. Gerardo fue el único que luchó. De hecho, sacó un cuchillo, gritando sobre la lealtad familiar y la codiciosa chica que olvidó de dónde venía. Se necesitaron 3 oficiales para someterlo. Mientras cargaban a mis parientes en coches de policía, la detective Rodríguez se me acercó con algo que podría haber sido admiración. «Eso fue muy valiente o muy estúpido», dijo. «Probablemente ambas cosas», admití, frotándome la muñeca donde Tony me había agarrado. «¿Estás bien?» Miré los coches de policía, a mi tío Gerardo gritando maldiciones a través de la ventana, a los primos y al extraño que habían estado dispuestos a secuestrarme por dinero. «Sí», dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. «Estoy bien». Por primera vez en semanas, realmente lo estaba. El arresto fue noticia nacional. «Millonaria Valeria ayuda a la policía a atrapar a secuestradores familiares» fue el titular que apareció en periódicos de todo el país. Las noticias por cable recogieron la historia, convirtiendo mi disputa familiar en una historia de advertencia sobre el dinero y la codicia. Pero la verdadera bomba llegó 3 días después cuando la detective Walsh llamó con información que cambió todo lo que pensaba saber sobre mi familia. «Señorita Solís, encontramos algo durante nuestra investigación que necesita saber».
Puede venir a la comisaría. Esta vez, la sala de entrevistas contenía cajas de evidencia y una computadora portátil. El detective Rodríguez parecía sombrío mientras me hacía un gesto para que me sentara. Ejecutamos órdenes de registro en las casas y negocios de sus familiares, comenzó. Lo que encontramos va mucho más allá del complot de secuestro. Abrió la computadora portátil y me mostró una serie de correos electrónicos que databan de hace más de 2 años. Eran entre mi padre y varias personas discutiendo la situación de Margarita y la planificación de la herencia. Su familia ha estado monitoreando la salud y las finanzas de Margarita durante mucho más tiempo de lo que imaginaba, explicó la detective Walsh. Contrataron a un investigador privado para rastrear su condición médica y estimar su riqueza. Los correos electrónicos detallaban una campaña sistemática para posicionarse para la herencia de Margarita. Habían investigado a su equipo legal, su atención médica, incluso sus rutinas diarias. Habían planeado impugnar cualquier testamento que no los beneficiara, independientemente de los verdaderos deseos de Margarita. Pero el descubrimiento más impactante estaba por venir. Su padre hizo más de 3 visitas a California, dijo el detective Rodríguez en voz baja. Hizo 7 visitas en 18 meses, y no todas fueron para ver a Margarita. Me mostró registros de aerolíneas, recibos de hotel y acuerdos de alquiler de coches. Ricardo había estado haciendo viajes regulares a California, pero muchos de ellos eran a Los Ángeles, no a la ubicación de Margarita en San Francisco. Creemos que se reunió con personas especializadas en abuso de ancianos y fraude de herencias, explicó la detective Walsh. Personas que ayudan a las familias a influir en parientes mayores para que cambien sus testamentos. La evidencia era abrumadora. Mi padre había estado trabajando con estafadores profesionales para manipular a una mujer moribunda para que cambiara su testamento. Cuando esos esfuerzos fracasaron, la familia pasó al plan B, declararme incompetente después de que heredara. Cuando eso falló, pasaron al plan C, secuestro y extorsión. Pero hay más, dijo el detective Rodríguez, abriendo otra carpeta. Encontramos evidencia de que su familia estaba planeando impugnar el testamento desde el principio, independientemente de lo que dijera. Ya habían contratado abogados y preparado documentación para afirmar que Margarita estaba mentalmente incompetente cuando lo escribió. Me quedé mirando la evidencia esparcida sobre la mesa. Nunca tuvieron la intención de aceptar su decisión. Ninguna en absoluto. Veían la herencia como si fuera suya desde el momento en que se enteraron de su riqueza. La detective Walsh se inclinó. Señorita Solís, basándonos en esta evidencia, estamos preparando cargos adicionales contra los miembros de su familia. Conspiración para cometer abuso de ancianos, intento de fraude de herencia y conspiración para cometer secuestro. Su padre y su madre podrían enfrentar prisión significativa. Mi madre. Ella fue parte de la planificación desde el principio. Estos correos electrónicos muestran su coordinación con los viajes de su padre a California y su investigación sobre el equipo médico de Margarita. Pensé en la actuación llorosa de mi madre en el estacionamiento, sus afirmaciones de querer protegerme, sus advertencias sobre los planes de mi padre. Todo había sido manipulación. Hay una cosa más, dijo el detective Rodríguez, abriendo otra carpeta. Encontramos evidencia de que su familia pidió dinero prestado con la herencia esperada como garantía. Cantidades significativas de dinero. Me mostró documentos de préstamos, solicitudes de crédito y registros bancarios. Mi familia había solicitado más de $300,000 en préstamos utilizando el patrimonio de Margarita como garantía. Habían comprado una casa nueva, financiado la escuela de medicina de Tomás e invertido en la expansión del negocio de la construcción de Ricardo. Habían gastado dinero que no tenían, contando con una herencia a la que no tenían derecho. Cuando usted heredó en lugar de ellos, se desesperaron financieramente, explicó la detective Walsh. El alcance total de su traición era asombroso. Esto no era solo sobre codicia o derecho. Habían construido todo su futuro financiero alrededor de robarle a una mujer moribunda. Y cuando eso falló, habían dirigido su energía criminal hacia mí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora procesamos, dijo el detective Rodríguez con firmeza. Este tipo de abuso sistemático de ancianos y fraude de herencias debe ser detenido. Pensé en la carta de Margarita, sus advertencias sobre el verdadero carácter de mi familia,
su decisión de protegerme a través de la estructura del fideicomiso. Sabía que esto sucedería. Había visto su capacidad para el mal más claramente de lo que yo jamás lo hice. Háganlo, dije. Procesen a todos por todo. Esa noche, me senté en mi apartamento seguro y llamé a Emma. Vi las noticias, dijo inmediatamente. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, me di cuenta al decirlo. Soy libre. ¿Libre de qué? De creer que les debía algo. De pensar que las relaciones de sangre significaban lealtad automática. De cargar con la culpa por tener algo que querían. Emma guardó silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré a mi alrededor el apartamento estéril, pensando en la vida que había estado construyendo antes de que el comportamiento criminal de mi familia lo consumiera todo. Voy a vivir, dije. Vivir de verdad por primera vez en mi vida. Pero primero, tenía que enfrentar una confrontación más. Mis padres habían sido arrestados esa mañana y estaban detenidos a la espera de las audiencias de libertad bajo fianza. Tenía derecho a dar una declaración de impacto a la víctima antes de considerar su liberación. Era hora de la conversación final con las personas que me habían criado, y esta vez yo iba a tener la última palabra. El juzgado bullía de reporteros cuando llegué a la audiencia de libertad bajo fianza. La historia de mi familia había captado la atención nacional como un ejemplo extremo de disputas de herencia que salieron mal. Equipos de cámaras me siguieron desde el estacionamiento hasta la entrada del edificio, gritando preguntas que ignoré. Adentro, me senté en la galería detrás de la mesa de la fiscalía, observando cómo mis padres eran conducidos a la sala en monos naranja y esposas. De alguna manera parecían más pequeños, disminuidos por la realidad de su situación. Mamá me vio primero. Su rostro se arrugó cuando nuestros ojos se encontraron, y me hizo un gesto de lo siento a través de la sala. Ricardo miró al frente, su mandíbula tensa en sus familiares y obstinadas líneas. La audiencia de libertad bajo fianza fue sencilla. El fiscal describió los cargos: conspiración para cometer abuso de ancianos, intento de fraude de herencia, conspiración para cometer secuestro e intento de extorsión. La evidencia era abrumadora, y las cantidades involucradas hacían de esto un delito grave serio. Su señoría, argumentó el abogado defensor. Estas son personas trabajadoras con fuertes lazos comunitarios que tomaron algunas malas decisiones bajo estrés financiero. No representan un riesgo de fuga. El fiscal no estuvo de acuerdo. Estos acusados pasaron 18 meses planeando actividades criminales sistemáticas dirigidas a personas mayores vulnerables. Cuando esos delitos fallaron, escalaron a tramar el secuestro y la extorsión contra su propia hija. Esto demuestra un claro patrón de comportamiento criminal en escalada. El juez Martínez revisó cuidadosamente los archivos antes de hablar. Dada la naturaleza seria de estos cargos y la evidencia de planificación y premeditación, fijaré la fianza en $50,000 cada uno para el señor y la señora Miller. Los rostros de mis padres se pusieron blancos. No tenían $50,000. Habían gastado todo en préstamos garantizados contra mi herencia. Su señoría, dijo rápidamente el abogado defensor, la hija de mi cliente tiene considerables recursos financieros. Tal vez estaría dispuesta a pagar la fianza de sus padres. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. El juez me miró por encima de sus gafas. Señorita Solís, no está obligada a responder, pero ¿estaría dispuesta a pagar la fianza de los acusados? Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Este era el momento en que mis padres habían contado. Que la sangre demostraría ser más espesa que el agua. Que la lealtad familiar anularía sus traiciones. Su señoría, dije claramente. Estas personas pasaron 18 meses planeando defraudar a mi anciana tía abuela. Cuando eso falló, conspiraron para declararme mentalmente incompetente para robar mi herencia. Cuando eso falló, conspiraron para secuestrarme. No son mi familia. Son criminales que casualmente comparten mi ADN. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. No pagaré la fianza de los acusados. El sollozo de mamá resonó en la sala. La cara de papá se puso roja de rabia y comenzó a levantarse de su silla antes de que su abogado lo empujara hacia abajo.
Mientras eran conducidos de vuelta a las celdas de detención, Ricardo finalmente me habló directamente por primera vez desde que comenzó todo. «Te arrepentirás de esto», gritó por encima del hombro. «El dinero no puede comprarte una familia, Valeria. Cuando seas vieja y estés sola como Margarita, entenderás lo que tiraste». Lo observé desaparecer a través de la puerta de seguridad, sin sentir nada más que alivio. Afuera del juzgado, los reporteros me rodearon de inmediato. Había preparado una breve declaración con la ayuda de Roberto. Mi tía abuela Margarita me dejó su herencia porque creía que la usaría de manera responsable y honorable. Los procedimientos de hoy demuestran que ella tomó la decisión correcta. Mis parientes biológicos han demostrado su verdadero carácter a través de sus acciones. Espero que su procesamiento sirva de advertencia para otros que puedan considerar el abuso de ancianos o el fraude de herencias. ¿Qué mensaje tiene para las familias que enfrentan disputas similares?, gritó un reportero. Protéjanse, dije con firmeza. El amor no excusa el comportamiento criminal. El parentesco biológico no justifica el robo o el fraude. Si su familia solo lo valora por lo que puede darles, en realidad no son familia en absoluto. 6 meses después, mis padres se declararon culpables de cargos reducidos y recibieron sentencias de 2 años de prisión cada uno. Gerardo recibió 3 años por el intento de secuestro. Tomás, que había sido periférico a la conspiración criminal principal, recibió libertad condicional y servicio comunitario. Nunca volví a hablar con ninguno de ellos. En cambio, construí una vida nueva rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Me mudé a una hermosa casa en las montañas, fundé una fundación que apoya programas de alfabetización y descubrí lo que se sentía despertar cada mañana sin miedo ni culpa. Emma se mudó a Colorado para ser la primera empleada de mi fundación. María Santos, del Centro de Alfabetización, se convirtió en una amiga y asesora cercana. Conocí a otros receptores de herencias que habían enfrentado traiciones familiares similares, y juntos formamos una red de apoyo para personas que lidiaban con el lado oscuro de la riqueza repentina. Roberto Herrera se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en un amigo de confianza que me ayudó a navegar las complejidades de la filantropía y la gestión patrimonial. Sara Chen guió mis inversiones con habilidad e integridad, ayudándome a comprender que el dinero era una herramienta para construir la vida que quería, no una carga de la que sentirme culpable. Lo más importante es que aprendí que el mayor regalo de Margarita no fueron los 29 millones de dólares. Fue la libertad de descubrir quién era realmente cuando no estaba tratando de ganarme la aprobación de personas que nunca me la darían. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Era más inteligente de lo que mi familia me había dado crédito. Y era capaz de construir relaciones significativas basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la necesidad. Mi familia biológica había visto mi herencia como dinero que merecían. Yo la vi como la clave de una vida que nunca me había atrevido a imaginar posible. Estaban equivocados sobre casi todo. Pero tenían razón en una cosa. Me volví como Margarita. Me convertí en alguien que confiaba con cautela, amaba profundamente y se negaba a dejar que nadie se aprovechara de su generosidad. La diferencia era que no estaba sola. Estaba rodeada de personas que se habían ganado su lugar en mi vida a través de la lealtad, la honestidad y el cuidado genuino.